Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. La primera regla de la ingeniería. Esos codiciosos, insufribles y malditos Blecal. Lame órganos reproductivos corporativos inútiles, succionadores de vacío. Espero que se pudran en las profundidades más frías de la singularidad más gélida del universo. El capitán Vok de la nave mercante independiente Kregar, un hombre que traducido al estándar galáctico significaba algo así como la grande, aunque en forma de un juego de palabras, descargaba su furia contra los vendedores que acababa de dejar atrás. El capitán tenía un talento excepcional para inventar insultos, y podía continuar por un buen rato sin repetir uno solo. Justo estaba comenzando a describir los cuestionables hábitos reproductivos de todos los comerciantes, cuando vio al ingeniero de la nave asomarse por una escotilla. «Capitán, ¿nos consiguió las piezas?», preguntó Mel Andersmith, el humano. Mel era en general un buen ingeniero. Lo habían contratado en un puerto hacía unos siglos, y Vok no podía quejarse de su trabajo. Cada vez que surgía un problema, Mel estaba ahí. Incluso había logrado eliminar el persistente olor a óxido de la planta ambiental delantera. Sin embargo, tenía algunos hábitos extraños. Una gran parte de su paga se destinaba a unos pequeños granos que convertía en un caldo oscuro y bebía al inicio de cada turno. Además, Mel usaba prendas estridentemente llamativas cuando estaba fuera de servicio. Y sus gustos musicales, mejor no mencionarlos. Aún así, el ingeniero humano Andersmith había hecho un excelente trabajo en el pasado, aunque nunca sin las piezas. El capitán pseudoaviano seguía molesto. No las conseguí, pero las tenían. Y querían 40 kilocréditos por un solo generador de campo de contención de tercera etapa. Ni siquiera ganaremos tanto con esta entrega, y es la más grande en meses. El capitán Vok empezaba a alterarse de nuevo. Su nave había sido víctima de una cadena de malos negocios recientemente. De hecho, la razón por la que había contratado a un ingeniero humano en primer lugar era porque el arcadiano que ocupaba el puesto antes simplemente exigía demasiado salario. Aunque Mel no era tan preciso ni experimentado, al menos era barato y competente. Pero si no lograban que la nave estuviera en movimiento en 5 miliciclos, nadie cobraría. Sí, me lo imaginaba. Pero, capitán, ¿consiguió el resto de las cosas que pedí? El humano había enviado una lista de compras bastante extensa. Aparte de los generadores de campo, el resto era relativamente barato. Algunas herramientas, repuestos estándar y otros implementos de ingeniería. Mandé un robot por esas cosas. Excepto el artículo 7. Nadie había oído hablar de eso. Mientras hablaban, un robot autónomo se deslizaba por el corredor, cargado con las compras. Rayos. Me habría servido para lo que necesito hacer. Bueno, ¿puedes encargarme un generador de campo para una nave ligera Jet 1300? Esas no cuestan más de 800 créditos, si recuerdo bien. Posiblemente. Pero ¿cómo ayudaría eso? El software es incompatible para empezar, y no es como si las dimensiones fueran similares. No se preocupe, capitán, déjelo todo en mis manos. Será un desafío, pero haré que esta nena vuelva a funcionar. El capitán suspiró. Otra de las cosas que no entendía de este ingeniero humano era cómo constantemente se refería a la nave como si fuera una niña pequeña, una joven fémina, o ocasionalmente con epítetos despectivos para un animal de caza de su mundo natal. Pero si lograba reparar la nave, lo dejaría pasar. Está bien, solo hazlo. No podemos darnos el lujo de perder esta carga ahora. Por supuesto, capitán, estoy en ello. ¿Qué es ese golpeteo? Fue el pensamiento confuso que pasó por la mente de Vok. Según el cronómetro de pared, habían pasado menos de 30 microciclos desde que se había quedado dormido, y había sido un turno muy agotador. Entonces, el capitán sintió un sobresalto al darse cuenta de que el ruido provenía de ingeniería. ¿Acaso ese desgraciado sin plumas está destruyendo la nave?
Salió disparado de la cama y se vistió rápidamente. Y eso que las cosas parecían ir tan bien, pensó Buck. Con el generador de campo del modelo más antiguo ya en su poder, Andersmith había desmontado el sistema viejo y lo había desarmado por completo. El humano lo había llamado canibalizar, mientras transfería piezas de un sistema a otro. Luego descargó un software de un hipernodo llamado The Pirate Bay y lo instaló en los nuevos sistemas. Mel mencionó algo sobre una versión craqueada y sin DRM del firmware de generador de campo de contención que era compatible con la mayoría de las naves. O algo así. El capitán Buck no podía seguir todo ese galimatías técnico. Y ahora parecía que este primate lunático los había matado a todos. Le tomó solo un minuto llegar al área de ingeniería desde los aposentos del capitán, deteniéndose justo afuera de la escotilla. Buck respiró hondo y se preparó para el infierno que seguramente encontraría al otro lado. Sin embargo, lo que vio cuando la pesada puerta de metal se abrió hacia adentro fue una escena bastante normal. Andersmith incluso estaba en una esquina, inclinado sobre el panel de acceso del generador de campo de contención de tercera etapa, pero al observar más de cerca, Buck notó que el humano estaba golpeando algo. Casi parecía... ¿Qué le estás haciendo a mi nave? Mel se giró rápidamente y dejó en el suelo el enorme mazo que tenía en la mano. Perdón por despertarlo, capitán. Las dimensiones del generador no eran del todo correctas, así que necesitó un poco de fuerza extra para encajar. Pero creo que el último golpe lo dejó en su lugar. Andersmith se inclinó, tecleó un comando en un terminal cercano y luego se enderezó. Sí, estamos mostrando un 108% de eficiencia del campo normal. Este modelo estaba diseñado para un motor de un poco más de potencia, e hice algunos ajustes. ¿Pero estabas golpeando con esa cosa? Por dentro, el capitán estaba un poco impresionado. Tenía la esperanza, pero no realmente la expectativa, de que este hombre lograra poner el motor en funcionamiento. Sin embargo, estaba golpeando su nave. Era cuestión de principios. Bueno, estos generadores están diseñados para soportar un gradiente de 1200 gravedades por metro. Un pequeño golpe no hace más que rayar su superficie. Además, solo estaba siguiendo la primera regla de la ingeniería. Si no funciona, no estás usando un martillo lo suficientemente grande. Había pasado una décima de ciclo desde que el capitán Buck del IMB Kregar había encontrado a Andersmith aplicando la interpretación humana de la primera regla de la ingeniería. Seguían en el espacio y la reparación seguía en su lugar, funcionando incluso mejor que a máxima eficiencia. Con la carga entregada a tiempo, pudo pagar a la tripulación, y los 3 trabajos posteriores habían mantenido las cosas funcionando sin contratiempos. De hecho, las cosas iban mejor de lo que habían ido en mucho tiempo. Después de ver las nuevas piezas en acción, el capitán tuvo que admitir que aunque el método de instalación había sido poco ortodoxo, funcionaba de maravilla. También que se había propuesto buscar en los siguientes puertos, hasta encontrar el artículo 7 faltante de la lista del ingeniero. Fue un poco inquietante ver cómo los ojos del humano se iluminaban cuando le entregó una pila de cilindros cortos y grises, pero lo que fue aún más perturbador fue que el hombre murmuró algo sobre una primera regla alterna. Pero no puede ser tan malo, pensó para sí mismo. ¿Qué tan terrible podría ser algo llamado cinta adhesiva? Y chicos, como siempre, gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? Esto me recordó la historia de cuando yo tenía un viejo procesador FX 8350. Por supuesto, para la época muchos dijeron que era un procesador terrible y se calentaba demasiado. Y curiosamente por esa razón, fue que por casualidad vi una oferta que no pude dejar pasar. Era una refrigeración líquida, pero no tenía el socket para AM3. Así que con un poco de ingenio, cinta aislante, un par de tornillos bien posicionados, pude adaptar esa refrigeración líquida que no debería haber funcionado para mi procesador. Por supuesto, se veía horrible, pero, hey, funcionaba. Así que usen su ingenio, rompan todo. Y recuerden, hay que resolver.
Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.